Bueno, director, ¿cuál es la misión que vienen a desarrollar aquí en el departamento del Meta? Bueno, estamos trayendo muy buenas noticias para los campesinos y las campesinas del departamento del Meta, para las comunidades indígenas. Ayer estuvimos en el municipio de Puerto Gaitán entregando 258 títulos, son más de 9.000 hectáreas en Puerto Gaitán, en San Miguel también. De ahí pasamos para Puerto López, entregamos 2 predios que eran de la mafia, se compraron efectivamente por la Agencia Nacional de Tierra y se le entregaron a organizaciones campesinas de Puerto López. Y posterior a ello también creamos la oficina en el municipio de Puerto López en función de resolver todas las deudas que se tienen en materia de ordenamiento y de tierras en ese proceso. Hoy vamos a San Carlos de Guaroa. En San Carlos de Guaroa hay una población campesina que ocupó tierras con extinción de dominio. Hoy les vamos a entregar sus títulos, definitivamente, para que tengan seguridad jurídica. Y en San Martín vamos a resolver un caso icónico que es el caso de Porongos. El caso de Porongos incluso tuvo capturas, estuvieron los paramilitares adentro persiguiendo a la gente. Hoy comenzamos a resolver los problemas a los campesinos y campesinas de San Martín entregando Porongos, sumado a la titulación de 11 escuelas, a una titulación importante en Puerto Lleras. O sea, de alguna manera en estos 2 días estamos entregando alrededor de 2.000 títulos en todo el departamento del Meta y alrededor prácticamente de unas 15.000 hectáreas entre lo que significan los títulos y la parcelación, más la tierra que ha comprado la Agencia Nacional de Tierra, esto para beneficio de los campesinos y campesinas del departamento. El caso de San Martín, ¿hace cuántos años viene trasegando? Hoy más de 20 años, capturas, amenazas a la gente. Una cosa muy fea lo que ha pasado en Porongos. Porongos es un caso emblemático nacional similar a Las Pavas. Fíjense ustedes todos los medios de comunicación que tuvieron Las Pavas. Y Porongos es exactamente el mismo caso. Una falsa tradición que embaucan a unos campesinos, que los persiguen con actores armados y que en ese sentido pues hoy podemos resolver este importante caso entregando los títulos como corresponde. Director, en algunos casos, por ejemplo en Puerto López, aseguran que se les entregaron los títulos, pero que la SAE les quitó las tierras a unas personas, que fallaron a favor de esas personas, que ahora les va a tocar devolverles los predios, que ustedes no han entregado nada y que están engañando a la gente. El alcalde decía que eso solamente es en el papel. Eso es absolutamente falso y yo sí considero que aquí se está, incluso de manera irresponsable, metiéndole política a las actividades de la Agencia Nacional de Tierras por parte del alcalde. ¿Por qué lo digo? Porque una vez adquiridos los bienes por parte de la Agencia Nacional de Tierras, nosotros no tenemos ningún problema entre los que antes eran los dueños y la SAE. La SAE le responderá con su plata o con un valor proporcional a los predios si hay un fallo judicial. Por eso se llama enajenación temprana. ¿Eso qué significa? Que cuando yo compro un predio que está en administración de la SAE y no es extinto, la plata queda congelada en una cuenta en un banco y de forma inmediata, si terminan absolviendo por sentencia y devolviéndose bien, no se le devuelve el bien, sino la plata correspondiente al avalúo comercial del bien. Entonces, nada tiene que ver la Agencia Nacional de Tierras. Pero en cambio yo sí quiero hacer énfasis en sin duda alguna, la mezquindad del alcalde de Puerto López a la hora de negarse a impulsar el Comité de Reforma Agraria, a la hora de constituir el Comité Municipal de Desarrollo Rural. O sea, una inoperancia absoluta con su población rural que lo único que ha hecho es torpedear el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras. Me avergüenza profundamente que un municipio que tiene tanto potencial como Puerto López pues quede en medio de la mezquindad de su administración municipal. ¿Cómo va con esa misión del presidente de la República de devolver predios que eran del narcotráfico a los campesinos en esta parte del país? Darío, hoy nosotros hemos entregado alrededor de 200.000 hectáreas en todo el país. Ustedes mismos se han dado cuenta, incluso nos hemos dado cuenta de muchos de estos bienes seguían en manos de actores criminales, como lo que pasó en Córdoba, en el sector de Buenavista, como lo que va a pasar en Chimichagua, que hay un predio que entregó en su momento Jorge 40 y hoy lo está explotando alias Barbie en Chimichagua. Entonces parte de la tarea y del compromiso, y así lo ha dicho el presidente, es revestirnos a nosotros con toda la policía de carabineros. Nosotros personalmente estamos haciendo las acciones de diligencia de desalojo para poderle entregar esa tierra a sus destinatarios finales, que son los campesinos de Colombia. Director, aparte de la Agencia Nacional de Tierra, no solamente está operando por el tema de los campesinos, sino también por formalizar algunos predios que son para el Estado. Por ejemplo, los centros de salud de Granada. Eso es muy importante. Mire, yo me acuerdo que como alcalde tuve la limitación de que en Ecopetrol, por ejemplo, perdimos 40.000 millones de pesos en convenios porque las escuelas del corregimiento 4 y 7 no tienen títulos, porque las hicieron las juntas de acción comunal. Todas las escuelas veredales, el lote lo regaló un señor
la Junta hizo la escuelita, todas esas escuelas, todos esos colegios, todos esos centros deportivos los hace la comunidad. La Agencia Nacional de Tierra los tiene que titular. El día de hoy vamos a entregar alrededor de 15 títulos, 12 en Vistahermosa y 3 también en Granada, que van a resolver este tipo de problemas. Entonces, a partir de que tengan saneada su propiedad, ahora sí se les puede invertir mejoras en infraestructura, que es la gran limitación. No se les puede invertir un peso sin título, ahora sí. Director, una de las críticas que se le hace a la Agencia Nacional de Tierras es el tema de la titulación. O sea, que le están entregando tierra, pero que la formalización de ese predio se está demorando. ¿Es así de demorado o es apenas una crítica? Es un proceso, pero lo que sí es que hoy nosotros hemos comprado 200.000 hectáreas y hemos titulado 1.300.000 hectáreas, o sea, ha sido muy importante los avances de titulación, o sea, lo que hizo Duque en titulación en 4 años, la Agencia Nacional de Tierra lo hizo en 1, en este año, 1.300.000 hectáreas, tituladas y formalizadas en Colombia. Eso es muy importante porque le da seguridad jurídica al país y a los campesinos. ¿Cómo va esta labor de alianza, por llamarlo de alguna manera, con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso? Se hizo una entrega de tierras en Córdoba, ¿eso se va a replicar en otras partes del país? Más que alianza, Damaso, es la responsabilidad que tiene él como gestor de paz. O sea, los paramilitares en su momento entregaron unos bienes y resulta que esos bienes literalmente se los robaron. El mismo Salvatore entregó 400 bienes al fondo de reparación y aparecen 100. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos revisando? Que esclarezca el listado, qué fue lo que entregó, cómo lo entregó y en manos de quién están esos bienes. Porque sorpresa nuestra, por ejemplo, los de Buenavista estaban en manos de un exalcalde de Buenavista. Porque, por ejemplo, algunos bienes están en manos de políticos. Entonces, definitivamente es uno de los elementos claves de esclarecer por qué esa tierra se entregó para reparar a las víctimas de la guerra y no puede estar que otros corruptos la estén pelechando de esta manera. ¿Y pasa en el Meta? Hemos encontrado casos de la SAE en el que, por ejemplo, se mantiene de alguna manera el control de tutela de algunos predios por los mismos propietarios a los que se les extinguió. Nosotros, ¿qué hemos venido haciendo? Inmediatamente recuperando esa tierra, comprando esa tierra desde la Agencia Nacional de Tierras. Eso no es gratis, se compra y se le entrega a manos campesinos. Director, ¿cómo ve el estado de sus obras, las obras que usted dejó aquí en Villavicencio? Hombre, yo sí siento, a Villavicencio le tiene que ir bien y yo le deseo los mejores deseos y aspiraciones al actual alcalde, pero yo sí siento cierta mezquindad política a la hora de frenar las obras y cierto desdén con ellas, ¿cierto? Y definitivamente las obras no son de Harman, las obras son de la ciudad. Fíjese usted, Villavicencio va a ser la primera ciudad que genera su propia energía de alumbrado público gracias al parque solar que yo gestioné puntualmente con Corea y que fue también gracias a las buenas relaciones que teníamos con el gobierno nacional. Villavicencio tenía la posibilidad enorme y aún la tiene de consolidar una inversión que es Ciudadela La Paz sobre un predio que era de un extinto narcotraficante en la Comuna 10. O sea, yo lo que sí considero es que el alcalde piensa en la ciudad a la hora de establecer las condiciones para poner en funcionamiento las obras. Hoy está completamente terminado la Casa de la Justicia en la Comuna 9, pero siguen pagando arriendo y tienen la obra tirada. Hoy está completamente terminado el Centro de Bienestar Animal, pero entonces le toman del pelo una interconexión para ponerlo en funcionamiento. Hoy está totalmente terminada la Casa de la Mujer, pero por una excusa del contratista de un cable de media tensión, alargan el contrato. Entonces yo sí creo que hay un desdén general, que ojalá no sea porque son obras que tienen de alguna manera nuestra estampa y la estampa del gobierno, y que definitivamente piense la ciudad, que a Villavicencio le vaya bien, incluso que cuentan conmigo en el gobierno nacional si lo considera necesario para hacer gestiones efectivas. Hay 23 proyectos que quedaron radicados en el gobierno nacional. No han movido una hoja, Carlos, una hoja para materializarlo. Entonces cuentan con nosotros sin ningún tipo de mezquindad. Aquí todos adoramos Villavicencio, pero sí es muy importante que también uno encuentre voluntad a la hora de ver cómo se culminan los procesos y cómo se avanzan. Eso me parece tremendamente valioso. El Parque Metropolitano, por ejemplo, es una gran base. Acuérdese que yo gestioné esa tierra, buscamos la forma de entregar la tierra, gestionamos los permisos. Para nadie es un secreto que a mí me paralizó el gobierno de Cormacarena 2 años en la gobernación de Juan Guillermo Zuluaga, que nos persiguieron sistemáticamente por no alinearnos políticamente a él, y que hoy definitivamente esa obra está en desarrollo. Lo que yo sí considero es,
A uno lo eligen como alcalde para resolver problemas. Siempre. Y todos los procesos y obras tienen problemas. Todos. Pero a uno le pegan es para eso. A uno le pagan para eso. Yo le diría simplemente al alcalde, ahí es que ponerse a trabajar y a resolver los problemas para los que uno lo eligen, porque definitivamente todas las obras en algún momento tienen un imprevisto, en algún momento tienen una dificultad, pero no quedarse enranchado en el discurso de siempre, que lo único que hace es ralentizar el progreso y el avance de la ciudad. Vuelvo e insisto, nos interesa mucho que al alcalde Alexander le vaya bien. Esperamos de forma oportuna que también despabile su equipo y que dejen la mezquindad, porque la campaña ya pasó y las obras ahí están. Entonces es muy importante que alrededor de eso puedan avanzar de forma significativa. Felipe, Villavo somos todos, pero la gente no lo cree. ¿Qué ha pasado con el tema de la Avenida Colombia? ¿Ha tenido usted de pronto contacto con esta ciudadanía allí que está otra obra parada? Mire, el cuento de que no estaban las servidumbres me parece una ridiculez, pero tremendamente insensata, porque es un solo propietario. Para nadie es un secreto que fue una negociación clara y concreta de entrega anticipada de suelo y de permisos temporales de acceso, y de que incluso se iban a entregar la franja de la vía en el marco de los planes parciales que se desarrollan en esa tierra, que tienen AMC Construcciones en su momento. O sea, es un solo propietario. Entonces, que vengan a justificar las demoras por el tema de la servidumbre. Lo que sí ocurre de forma cierta es que se tiene que concertar y coordinar la incorporación de ese alcantarillado sanitario con la capa asfáltica de la vía, pero esa vía es muy importante para la Comuna 4, quedó todo plenamente listo a pesar de la persecución de Cormacarena, porque acuérdense ustedes que esa obra me le demoraron 1 año y medio los permisos ambientales. Es que no hay obra en Villavicencio que no me la hayan parado 2 años a partir de la persecución sistemática que tuve de este señor Andrés Felipe y del antiguo gobernador que era su jefe político. Director, frente al Hospital de la Paz, que es una iniciativa, digamos, importantísima para la ciudad, pues hay una queja frente a que usted dejó eso destinado solamente para un programa habitacional y los líos que presenta el terreno con el propietario del mismo. ¿Qué claridad frente a eso? Hace 25 años Darío no se compraba 1 centímetro de tierra en Villavicencio. Nosotros le dejamos 12 hectáreas. Ojalá a mí me hubieran dejado 12 hectáreas para generar mi propio urbanismo y mis propias condiciones. 25 años. Y en ese sentido lo que yo le quiero proponer de alguna manera, y lo hago público al señor Alexander, es desarrollen esa pieza urbana. El hospital no solamente viene con el hospital, viene con recursos para vivienda. Fondopaz tiene toda la voluntad de hacerlo. Pensamos en su momento en Ciudadela La Paz, allá definimos el 30% del predio es para un equipamiento regional en el que cabe el hospital y el 70% del predio es para construir vivienda, es cerca al centro, no tiene tantas presiones en servicios públicos. Damaso, en La Madrid no cabe una sola casa, está atiborrada de casas. El verdadera proyección en la que hay cobertura de servicios públicos es la Comuna 10. O sea, es muy importante opinar alrededor de estos temas, porque ese predio ya es de la alcaldía de Villavicencio y ninguna sentencia judicial lo va a cambiar. No es de la alcaldía de Villavicencio. El alcalde decía que no hay claridad al respecto del proyecto, quién lo va a ejecutar, cuánta plata se va a ejecutar, que no lo han llamado al gobierno nacional para sentarse con él o incluso desde la misma JEP. Yo le voy a decir una cosa, Luisa, hay que buscar al gobierno. O sea, si el alcalde se le perdió la dirección de la JEP, yo si quiere lo llevo, que nos veamos en la 7ª y lo presento. Pero pues hay que ir a golpear las puertas, hay que hacer la gestión, hay que hacer la tarea. Pero definitivamente uno no puede mandar mensajes al aire y poner en riesgo inversiones de 100.000 millones de pesos con las que hay voluntad de sacarlas adelante. Director, ¿qué va a representar? Yo quiero que se centre un poco en decir que va a representar para Villavicencio el parque solar que está ubicado en Pompeya. El parque solar yo creo que es la obra más importante en la historia de Villavicencio por varias razones. La primera de ellas es Villavicencio va a ser la única ciudad en América Latina en generar su propia luz eléctrica para la iluminación, o sea, una ciudad 100% sustentable. O sea, ese proyecto genera 4 megas, Villavicencio consume en su alumbrado público 3. Pero no solamente desde el punto de vista de la coeficiencia, o sea, desde el cambio climático, la generación de energía limpias, de la plata. Porque cada familia paga un impuesto que llaman impuesto de alumbrado público que suma 20.000 millones de pesos al año. Esos 20.000 millones de pesos al año se van 13.000 en energía eléctrica. ¿Eso qué significa? Que esa plata se va a disminuir no al 100%, porque habrá que hacerle mantenimiento a la planta y demás, pero sí por lo menos a 3.000, o sea,
el CAPEX asociado a las inversiones de alumbrado público va a incrementar sustancialmente y va a permitir que este gobierno haga más inversiones en ciudades inteligentes, meta más plata en semáforos, en alumbrado público, en luminarias inteligentes. Es una gran oportunidad y creo que es un gran legado y espero, vuelvo e insisto, esta obra es de Villavicencio, no es de Harman. Espero que de forma definitiva alrededor de esto pueda avanzar. El tema de las situaciones habitacionales de La Victoria y Corocoras le han puesto mucho traba y ahí están tratando de quitar a la gente de ese listado. Eso es lo que yo creo que tienen que hablar con claridad a la opinión pública y es que el desespero por los planes de vivienda es para quitar a los beneficiarios. Es una persecución a los actuales beneficiarios para meterlos de ellos. Pero imagínese usted por eso dejar tiradas las obras 2 años. Eso no puede ser y yo lo viví. Acuérdese que yo entregué la etapa quinta con la base de beneficiarios que dejó Wilmar. Sí. Y lo hice a los 6 meses de ser alcalde. Sin alterar un solo mecanismo, porque es que aquí definitivamente pasaron las campañas, o sea, hay que superarlo. Y personalmente yo lo hice, yo entregué cada casa que dejó Wilmar con su lista de beneficiarios tal cual, porque es una política pública y en eso uno no lo puede alterar. Pero hay cierto desespero del señor de Piedemonte, es para alterar las bases de beneficiarios y para de alguna manera... ¿Son derechos adquiridos? Claramente porque se constituyeron los negocios jurídicos y se entregaron los subsidios. Pero están que se perdieron las carpetas, hágame el favor. Que es que no han arrancado porque se perdieron las carpetas. ¿Y por qué no hay una anotación de esas en el empalme? Otro tema, Felipe, que le criticaron a usted fue la creación de Alborada. Hoy una empresa que le puede prestar servicio a todo el departamento. Fíjense ustedes que yo sí estoy muy contento con que el alcalde haya por fin entendido, porque esos eran muy amigos de las privatizaciones. Acuérdense cuántas privatizaciones ha votado el señor Vaquero en el Consejo. Pero por fin entendieron la finalidad de Alborada. Qué buena noticia y a mí me alegra muchísimo el hecho de que la empresa que yo le dejé a Villavicencio hoy le va a operar servicios a la gobernación, a los municipios de alumbrado público. Era para eso que se creó. Alborada no solamente está pensada para proveer de servicios a Villavicencio, sino en general al departamento del Meta y al país. Hay muchísimo por hacer y qué bueno que Alborada se siga fortaleciendo. Por último, un mensaje entonces para los poseedores de tierra que quieran entregarla a la gente. Bueno, que de forma definitiva la inscriban, que nosotros estamos avanzando en el esquema de compras, que tenemos una meta de llegar al menos a las 50.000 hectáreas en el departamento. Eso significará beneficiar alrededor de 1.500 familias campesinas. Estamos detrás de esa tarea, estamos trabajando de forma incansable en ese propósito. Y bueno, la idea es seguir avanzando de forma definitiva en la reforma agraria, que es la tarea que a mí me ha encomendado el gobierno. Bueno, doctor Harman, frente a lo de Pompeya que hablamos ahorita precisamente, ¿qué tan cierto es que se hizo el contrato sin estudios y diseños de esta escuela, este colegio? Los estudios y diseños, el proyecto del colegio de Pompeya, que me parece maravilloso, Luisa, que lo que me dices no es un proyecto nuevo. Los estudios y diseños son del 2014 y culminaron en el 2015. Estamos hablando de la alcaldía de Juan Guillermo Zuluaga, ¿cierto? Yo lo que hago es cojo esos estudios, actualizo sus precios e inicio de forma clara a sacar la licencia de construcción. Hay unos contratistas que dicen que el estudio estructural está mal y no da, y que por eso tienen que hacer una adición de 30.000 millones de pesos. ¿Y cómo me dieron la licencia de construcción? ¿Cómo me dieron la licencia de construcción en la curaduría? Entonces, hay vainas que no cuadran, relativamente no cuadran. Exactamente, hay ciertas costumbres y una mala costumbre de ciertos contratistas en este departamento, y es que no arrancan una obra y ya están pidiendo plata y les fascinan los cambios de gobierno también hacerlo. Yo sí, ojalá la alcaldía del señor Vaquero no se deje meter los dedos a la boca y revise de forma clara las condiciones técnicas de la obra, porque si tiene licencia el proyecto, si reviste las garantías jurídicas y la trazabilidad, ¿por qué a estas alturas están diciendo que prácticamente falta todo del estudio estructural? Y frente a eso, o sea, ¿cómo Ecopetrol les puede asignar recursos si no están los... Además, súmate, el filtro técnico de Ecopetrol es riguroso como un berraco, y este proyecto generó las condiciones para revisarlo por parte de Ecopetrol. O sea, si hay alguien que puede ser un buen árbitro y un buen aliado para revisar los estudios, es Ecopetrol, porque Ecopetrol no le mete un peso a una obra que no revise y recontrarrevise. Este proyecto fue una gestión efectiva que yo hice con Ecopetrol
del 70% de los recursos y del 30% de recursos del municipio. Director, una pregunta. ¿Se está liderando en el país, bajo la gobernación del departamento de Antioquia, un tema de recoger firmas para la autonomía regional? ¿Usted cómo ve este proyecto? Yo considero que es muy importante hablar de descentralización, pero el problema es cómo, cuándo y dónde. O sea, lo primero que tenemos que plantear es, sí es cierto, se le ha cargado la mano a las autoridades locales en responsabilidades y no en recursos, pero también es cierto que cada vez el déficit de lo público es mayor, tanto del gobierno nacional como el gobierno departamental como el gobierno municipal. O sea, hay que recomponer las finanzas públicas primero, para saber quién la administra después. Pero sin recomponer las finanzas públicas, sin asegurar que el Estado recaude más, que tenga un gasto más eficiente, que podamos revisar de forma clara en qué va cada peso de funcionamiento del Estado y cómo liberar también recursos para inversión, pues el debate de descentralización pues va a terminar siendo inocuo porque no tiene plata de respaldo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cuánta plata hay, en qué condiciones se recauda, cómo está, con quién tributa en Colombia, quién no tributa en Colombia, y a partir de eso, quién puede hacer un ejercicio de mejor ejecución de los recursos públicos. Uno de los que está recogiendo esas firmas es Juan Guillermo Zuluaga. El tema de regalías, están diciendo que van a recortar las regalías aquí en el departamento de Meta. Sí, yo lo que creo es que de forma definitiva en el caso del recorte sustancial del tema de regalías no se acoge a la tendencia en alza del petróleo. Habrá en su momento que revisar, incluso yo lo he hablado con algunos alcaldes locales, habrá en su momento que analizar cuál es la fórmula que están aduciendo para esa disminución efectiva, porque de forma clara, al contrario, las regalías deberían crecer cada vez que el petróleo está en alza. Eso me parece que es tremendamente valioso e importante. Director, permítame retomar el caso de Puerto López, lo acompañamos, el Estado compró el predio, pero la gente está esperando la titulación. ¿Qué mensaje, por usted dijo, antes de culminar el año volvemos? El proceso de titulación es todo un proceso, hay que medir lindero por lindero, hay que hacer la caracterización personal, y estamos en la tarea y esperamos de forma definitiva entregar esos títulos a partir de diciembre, incluso a partir de enero.